Que juntos alabemos al Señor unos momentos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un canto que se llama Toda la tierra oirá su voz. Amén. Aleluya. Y que declara que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. ¿Cuántos en sus casas pueden declarar que el Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores? Aleluya. Y que ante Él se tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, de los que estamos aquí en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Toda la tierra oirá su voz, sus rodillas se doblarán, con su lengua confesarán que tú eres el Señor. En la tierra reinará su gloria y majestad, y por siempre yo cantaré de su verdad. Rey de reyes, Señor de señores, gloria. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria. Aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria. Aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria. Aleluya. Toda la tierra oirá su voz, sus rodillas se doblarán, con su lengua confesará, tú eres el Señor. En la tierra reinará su gloria y majestad, y por siempre yo cantaré de su verdad. Rey de reyes, Señor de señores, gloria. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria. Aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria. Aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria. Aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria. Aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria. Aleluya. Amén. Él es Rey de reyes y Señor de señores, y Él vive por los siglos de los siglos. Si los vientos te obedecen y la mar por ti se calla, como hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, como hay hombres que dudan tanto de ti.
Yo quisiera que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. Solo así comprenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedo ver. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Si tan solo en ti se encuentra la felicidad completa, como hay hombres que dicen que son felices, tengan su riqueza, pero niegan tu existencia. Yo sé bien que ellos engañan su corazón. Oh Dios mío, yo te pido que comprendan ellos mismos que tú eres el que puedes ayudarles a que sientan en su vida la felicidad completa que un día pude yo encontrar en ti. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Amén. Cristo vive por los siglos de los siglos. El hombre más sublime que ha pisado esta tierra, por ti, por mí, Él vino a padecer. Con amor grande Él dio su vida, allá en la cruz el amargo sufrir. Él fue sin culpa, sin mancha ni pecado, y el hombre necio con odio lo mató. Mas para gloria y honra de Dios Padre, al tercer día con poder resucitó. Cristo vive, Cristo vive, pues ni la muerte lo pudo detener, y está en el cielo lleno de gloria.
todo poder. Cristo vive, Cristo vive, pues ni la muerte lo pudo detener, y está en el cielo, lleno de gloria, de majestad y de todo poder. Como un cordero fue llevado al matadero, y ante el tormento él enmudeció, y en su agonía elevó su voz al cielo, pidiendo al Padre por los hombres su perdón. Cristo vive, Cristo vive, pues ni la muerte lo pudo detener, y está en el cielo, lleno de gloria, de majestad y de todo poder. Cristo vive, Cristo vive, pues ni la muerte lo pudo detener, y está en el cielo, lleno de gloria, de majestad y de todo poder. Él vive por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabe al Señor, hermano. Exalte su nombre. Aleluya. Vamos a cantar este canto que se llama Sana Nuestra Tierra. Amén. Cántele con todo su corazón al Señor, hermano. Aleluya. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Clame al Señor, hermano. Él es el que puede sanar esta tierra. Él puede traer sanidad a las naciones. Cantemos nuevamente ese canto. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Una vez más, vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad.
tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarme, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor sane nuestra tierra, porque Él es misericordioso, Él es grande en amor, amén, y Él puede sanar todo el planeta. Gloria a Dios, aleluya, amén. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Rey con su poder, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla con su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, canta así, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Dios es grande. Él es digno de adoración, de exaltación. Amén. No hay nadie que se compare a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a, hermanos, a hacer una oración nuevamente para después pasar a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor una vez más. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Oremos al Señor Jesús. Padre celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has permitido, Señor, poderte cantar, poderte adorar, Señor. Aquí estamos, Señor Jesús, delante de ti, Padre, reconociendo, Señor, nuestra grande necesidad, bendito Dios. Pues solamente, Señor, tú eres el único que nos puedes ayudar, Señor, en todo. Bendito Dios. Llénanos de tu fuerza, Señor. Llénanos de tu presencia, mi Dios. De tu unción, Señor. Bendito Dios. Amado Salvador. Bendice a mis hermanos que están. Padre, toma control de nuestras vidas, Señor Jesucristo. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Bendito Dios. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia, Padre, de tu fortaleza, mi Dios. En este momento, Señor, toma control, Padre Celestial, del tiempo de la predicación, mi Dios. Abre el corazón de cada uno de nosotros, Padre, de los amigos, de las personas nuevas que también nos escuchan, Señor, nos están viendo, Padre. Bendíceles también ahí en sus casas, mi Dios, donde están. Bendito Señor Jesús. Toma control, Señor. Reprendemos, Señor, toda influencia del enemigo, todo espíritu inmundo que quiera turbar, Señor, nuestras vidas. La reprendemos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Toma control, Padre. Seas tú, Señor, quien hable el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Padre, te lo pedimos, Señor. Glorioso Dios, aleluya. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a, hermanos, a estudiar la palabra del Señor unos momentos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Acomodémonos, amén, para una vez más meditar en la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Alabe al Señor, hermano. Gloria a Dios. Exalte su nombre porque Él es digno. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. La otra vez compartíamos acerca, ¿verdad?, de las 7 copas de la ira del Señor, de las cosas pues que habla la Biblia, tremendas que van a venir a la humanidad. Amén. Y la única esperanza realmente para toda la humanidad es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Colosenses capítulo 1, hermanos. Gloria a Dios. Cristo es la esperanza, amén, de gloria. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 26, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. 1:26 de Colosenses. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús.
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Gloria a Dios. A quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Gloria a Dios. Amén. Para lo cual también, dice Pablo, trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. Gloria a Dios en mí. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento, hermanos, alabando al Señor, glorificando su nombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cristo es la esperanza de gloria. Amén. Ahora, aquí también está hablando acerca de los gentiles. Gloria a Dios. Para las personas que no están muy relacionadas con la palabra y no entienden lo que es la palabra gentil en la Biblia, se está refiriendo a gente o naciones que no son del pueblo judío. Amén. Y lo que está diciendo es que ahora en Cristo Jesús, todos aquellos que crean en Él, que vengan, amén, ante su presencia y le entreguen su corazón, pueden obtener la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Antiguamente, hermanos, solo el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios. Solamente la nación de los judíos eran los que tenían esperanza para entrar a la vida eterna. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y derramó su sangre, amén, ese sacrificio que el Señor Jesús hizo, de esa manera ahora no solamente el pueblo de Israel entra a la salvación, sino que también todo el pueblo gentil, que somos pues los que somos de diferentes naciones, los de México, los de Centroamérica, Sudamérica, de África, de Asia, de diferentes lugares, ahora en Cristo Jesús pueden entrar a la vida eterna. Solamente tiene que creer en el Señor Jesucristo, amén. Tiene que venir ante sus pies, claro, entregarle su corazón, arrepentirse de todos sus pecados y de todas sus maldades. Y el Señor Jesús, amén, Él dice en su palabra que un corazón humillado, un corazón contrito, el Señor no desprecia, amén, lo recibe ese corazón. Bendito el nombre de nuestro Dios. Es maravilloso, hermanos, lo que el Señor Jesús, amén, hizo hace más de 2000 años, cuando Él vino y murió en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿por qué es Cristo la esperanza de gloria para el pueblo gentil? Gloria al Señor Jesucristo. Porque Cristo, cuando Él muere, repito, en la cruz, lo que hace el Señor, anula los decretos que nos separaban de la presencia de Dios. Los decretos o los ritos, amén, lo que se hacía antiguamente, hablando del antiguo pacto, amén, solamente era para el pueblo de Israel, solamente era para los judíos. Todas las ceremonias que se hacían, donde se sacrificaba un cordero, por ejemplo, cada año, amén, y ese sacrificio era para que los pecados del pueblo de la nación judía de un año futuro fuesen perdonados. Amén. Entonces, lo que el Señor Jesús vino a hacer con el sacrificio, ese sacrificio maravilloso,
amén, que Él hizo, derribó, anuló todos los decretos que habían antes que nos excluían a nosotros, el pueblo gentil. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Vaya conmigo ahí al capítulo 2, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y leamos del versículo 13 hasta el versículo, gloria a Dios, 15. Y vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Os dio vida juntamente con Él. ¿Qué más? Perdonándoos todos los pecados. Amén. ¿Cómo estábamos nosotros cuando no conocíamos del Señor, cuando no teníamos al Señor Jesucristo? Estando muertos en pecados. O sea, los pecados nos separaban de la presencia del Señor. Amén. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús? Nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. El Señor, nuestro Dios, es santo. Amén. Y su palabra dice que nada impuro, nada sucio va a entrar en su presencia. Entonces, como Él es santo, amén, Él mandó al pueblo que hicieran sacrificios. Y a través de esos sacrificios que el pueblo hacía, el pueblo de Israel, entonces era como ellos eran limpiados o redimidos de cualquier falta, de cualquier pecado. O sea, físicamente lo hacía el pueblo de Israel. Amén. Tenían que hacer diferentes ritos. Amén. Eran ritos conforme a la ley de Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces, todo eso que se hizo antiguamente era sombra o era figura de lo que el Señor Jesús vendría a hacer en un tiempo determinado. Amén. Entonces, para que hubiera un pacto entre el pueblo de Dios y Dios, ¿verdad? Entre Dios y su pueblo, tenía que haber remisión, tenía que haber derramamiento de sangre. Era la manera como, repito, el pueblo de Dios se santificaba delante de la presencia del Señor. Pero esos sacrificios, amén, todos esos ritos que se hacían antiguamente, hermanos, era algo que tenían que hacerlo cada año. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces, de esa manera era como el pueblo era limpio, era sanado. De esa manera era como el pueblo podía entrar a la presencia de Dios. Pero repito, antiguamente solo y exclusivamente era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Amén. Ahora, cuando el Señor Jesús viene, amén, gloria a Dios, era un plan, hermanos, que el mismo Dios que conoce las cosas y que antes de los siglos, antes que creara todas las cosas, amén, Él lo había determinado, ese plan, de que el mismo Dios Todopoderoso, amén, tomara forma de siervo, semejante a nosotros, de carne y hueso como nosotros. Amén. También con necesidades, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Determinó ese plan ¿para qué? Para redimir no solamente al pueblo de Israel, sino que redimir a todas las naciones, a todo aquel que viniera a los pies del Señor Jesucristo. Por eso Él dice, el Señor Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre, hermano. Dice nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de cómo entrar a la salvación, solamente a través del Señor Jesucristo. Por eso el escritor, que es Pablo, que escribe a los hermanos de Colosa, que Colosa pues que se entendía que era una comunidad de griegos
que no eran nada de judíos, sino que eran pues gentiles, amén, les escribe esto y les dice acerca de esto. Y vosotros, vuelvo a leer el versículo 13, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. El versículo 14 dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Lo que el Señor Jesús que hizo, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Es lo que hizo el Señor. Anuló el pacto antiguo. Glorioso nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito su nombre para siempre. Despojando a los principados y potestades, venció a la muerte, venció al que tenía el dominio de la muerte. Amén. En el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, venció las potestades, los principados. Bendito el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Lo clavó en la cruz, lo exhibió públicamente. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Para que todo aquel que crea en Él, en el Señor Jesús, tenga vida eterna. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Es necesario para cualquier persona, para entrar al reino de Dios, para entrar a la vida eterna, tiene que venir a los pies del Señor Jesucristo. Tiene que creer en el Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesús, amén, gloria a Dios, Él es la esperanza de gloria, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él prometió, amén, Él dijo que el que estuviere muerto, dijo el Señor, vivirá. Gloria a Dios. Amén. Dando a entender de que aquella persona que, amén, muere, claro, físicamente en el Señor, amén, espiritualmente no va a morir, sino que va a ir a la presencia del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Alabamos al Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 9, hermanos, cuando habla acerca del tabernáculo, antiguamente como era. Gloria a Dios. Vamos a leer unos versículos. Leamos hasta el versículo 10, hermanos. Gloria a Dios. Tiene su Biblia ahí. Busque Hebreos 9. Aquí describe, hermanos, amén, acerca del tabernáculo, cómo era el tabernáculo antiguamente. Gloria a Dios. Dice el versículo 1: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo
y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Amén. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Aquí, hermanos, nos habla acerca del tabernáculo. Amén. Vamos a ver algunas unas imágenes solamente, hermanos. Espero que ahí, pues, a lo mejor estén, no sé si se vea bien, hermanos. Gloria a Dios. Esto es es una figura, ¿verdad?, de lo que era antiguamente el tabernáculo, hermanos. Gloria a Dios. Aquí era la parte donde se quemaban los sacrificios, la fuente de agua donde pues se lavaban. Esto, digamos, es el tabernáculo. Esta es la primera parte donde entraban los sacerdotes continuamente, donde ofrecían sacrificios, ¿verdad?, de diferentes formas, sacrificios de paz, y así exclusivamente lo que según las necesidades del pueblo. Ahora, en este lugar que está acá es el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo es donde el sacerdote, digamos, entraba a este lugar solamente una vez al año. Y en este lugar, hermanos, es donde estaba la caja llamada el arca, donde esa caja, ¿verdad?, representaba la presencia de Dios. Era donde tenía, ¿verdad?, la vara de Aarón, las tablas de la ley dentro de esa caja. Encima tenía los querubines, y así como Dios le dio las indicaciones a Moisés de cómo tenía que ser edificado este tabernáculo. Haga de cuenta que esto era, ¿verdad?, un templo rodante, porque todo esto sucedió cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Amén. Entonces, como veíamos la otra vez, ¿verdad?, acerca de la nube de Dios que en el día cubría, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Cuando la nube de Dios se movía, era como el pueblo se iba moviendo. Entonces, todo este templo llamado el tabernáculo era, ¿verdad?, un templo rodante que ellos tenían que, claro, igual irlo moviendo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Es la manera como antiguamente, ¿verdad?, venía una persona y ofrecía un sacrificio al Señor. Claro, el sacerdote era el que se encargaba, y los levitas, de preparar el sacrificio. La sangre que era, ¿verdad?, derramada, esa sangre una vez al año, claro, se hacía este sacrificio, era llevado hasta el lugar santísimo, y ahí se ofrecía, amén, la sangre era rociada en todo, y eso significaba de que los pecados del pueblo de Israel iban a ser perdonados por un año. Amén. Entonces, de esa manera era, hermanos, como el pueblo era santificado. Bendito el nombre de nuestro Dios. Se ofrecía un cordero, o se ofrecía también un macho cabrillo. Amén. Se ofrecían estos animales para en esa manera, ¿verdad?, lo ofrecían al Señor en sacrificio para poder perdonar el pecado del pueblo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y repito, todo esto significaba, claro, en el tiempo futuro iba a venir a significar el tabernáculo. También el Señor Jesús es comparado como el tabernáculo. Amén. Él
también es comparado como el Cordero Pascual. Amén, gloria a Dios. El Señor Jesús. Y también representa de que el Señor con el sacrificio, digamos, ¿verdad? Aquí espiritualmente, claro, como Cordero que se ofreció Él voluntariamente, gloria a Dios, con ese sacrificio, Él también lo es tipificado como un sacerdote, entró hasta el lugar santísimo, que también representa la presencia de Dios, y entró, pero no con sangre de animalitos, sino con su propia sangre entró a este lugar. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso leemos, hermanos, el versículo 11, lo que dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, como dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, amén, gloria a Dios, alabamos al Señor Jesucristo, hermanos, gloria a Dios, dice, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ¿qué dice la otra parte? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, si vemos vamos a ver un poquito más el gráfico, gloria a Dios. El Señor Jesús lo que hizo, amén, fue ofrecerse Él en sacrificio vivo. Lo hizo voluntariamente el Señor, amén. Lo hizo por amor de la humanidad. Bendito el Señor Jesucristo, amén. Porque vio la condición de la humanidad en pecado, en maldad, gloria a Dios. Él se entregó a sí mismo voluntariamente por amor de toda la humanidad. Bendito su nombre, aleluya. Se ofreció en sacrificio, amén. Entró con su sangre al lugar santísimo. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Bendito el nombre de nuestro Dios. No solamente a los judíos, repito, a todos los seres humanos. Por eso, amén, es necesario que la persona se entregue al Señor Jesucristo. Amén. Es necesario, hermanos, que, verdad, con más diligencia, los que ya nos hemos entregado al Señor, con más diligencia atendamos a las cosas del Señor. Amén. No echemos en sacos rotos, amén, la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. No despreciemos, hermanos, el enorme sacrificio, lo grande, lo maravilloso, amén, de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Como Él derramó su sangre, padeció por todos. Bendito el nombre de nuestro Dios, aleluya, amén. ¿Por qué lo hizo el Señor, hermanos? Para darnos vida eterna, amén. Entonces todo aquel que todavía no se ha entregado al Señor, venga a los pies del Señor Jesucristo, confiese sus pecados delante de Él, dígale: Señor Jesús,
reconozco que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque Él es el único que nos puede dar vida eterna. Solamente a través del Señor Jesucristo es como podemos nosotros entrar a la vida eterna, porque por medio de ese sacrificio el Señor nos perdonó de todo pecado y de toda iniquidad. Nos limpió el Señor. De esa manera es como Él regenera a la persona. Bendito su nombre, aleluya. Porque Él, hermano, lo limpió con su sangre. Él limpia con su sangre, amén, a toda la humanidad, a todo aquel que viene a sus pies. Bendito el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito su nombre para siempre. Dice en Isaías, hermanos, gloria a Dios. Isaías 53, ¿verdad? Cuando él dice, aquí Dios usando al profeta Isaías, dice el versículo 3, gloria a Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria al Señor nuestro Dios. Amén. Él nos perdona de todo pecado y de toda iniquidad, hermanos. Gloria a Dios. Él dice en su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Todo aquel que viene a Él, al Señor Jesús, y cree en su corazón lo que el Señor Jesús hizo, amén, en la cruz del Calvario, esa persona es la que alcanza la misericordia de Dios. Amén. Cuando la gente o alguna persona no quiere reconocer lo que el Señor hizo, hermanos, no acepta en su corazón el sacrificio del Señor Jesucristo, amén, es lamentable, porque la única manera para llegar al cielo se llama Jesucristo. Una persona no puede alcanzar la salvación por sí sola. Amén. No se trata así. La salvación es a través del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando vienes al Señor Jesús, cuando le reconoces a Él como tu Salvador, cuando le entregas tu corazón al Señor Jesucristo, amén, ahí es donde, amén, Dios empieza a obrar en el corazón de la persona. Ahí es donde la persona empieza a ser, ¿verdad?, parte del reino de Dios. Cuando aquella persona se arrepiente, cuando aquella persona, amén, se bautiza, cuando aquella persona, amén, gloria a Dios, viene al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos nuevamente, capítulo 9, gloria a Dios. Bendito su nombre para siempre. Por eso dice, hermanos, el versículo 23. Dice, pues fue necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verso 25. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
pero ahora en la consumación de los tiempos, los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Amén, hermanos. Una sola vez, con un sacrificio, con ese sacrificio que el Señor Jesús hizo, una sola vez, amén. Con ese sacrificio, el Señor nos perdona de todo pecado y de toda iniquidad, de toda maldad. Una persona puede decir, pero es que yo he hecho mucha maldad, he hecho muchas cosas perversas, pero déjeme decirle que la sangre del Señor Jesucristo, amén, le puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Solamente tiene que venir al Señor Jesús. Solamente tiene que entregarle su corazón al Señor Jesucristo. Amén. Bendito su nombre para siempre. Él, amén, a través de ese sacrificio poderoso que Él hizo, ahora podemos entrar a la vida eterna todos aquellos que creemos en Él, que confiamos en Él, que tenemos nuestra esperanza en Él, en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El Señor lo que hizo fue que derribó esa pared intermedia que nos separaba. Y esa pared intermedia que nos separaba, amén, eran los pactos, los ritos, los sacrificios que se hacían antiguamente. Y lo que el Señor Jesús vino a hacer con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, derrumbó la pared intermedia esa que a nosotros los gentiles nos separaban de la presencia de Dios. Amén. Vamos a Efesios, leamos ahí el capítulo 2, gloria a Dios. Alabe al Señor Jesucristo, hermano. Dele gloria a Dios. Leamos el capítulo 2, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Dice el versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, amén, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Amén, hermanos. Vamos a detenernos un poquito ahí. Acordaos en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, vosotros que sois de diferentes lugares, amén, de México, de Alemania, de Francia, de Centroamérica, de Sudamérica, gloria a Dios. Vosotros que no erais parte del pueblo de Dios. A eso se está refiriendo, hermanos. Vosotros que en la llamada circuncisión, amén, porque había una ley que se debían de circuncidar todos los judíos. El niño, ¿verdad?, el varón, cuando nacía, a los 8 días de nacer, tenían que circuncidarlo, tenían que cortarle el prepucio. Amén, gloria a Dios. De esa manera era como ellos, al hacer todos esos ritos, venían a ser parte del pueblo de Dios. Amén, antiguamente. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, amén. Entonces, dice el verso 12, en aquel tiempo, refiriéndose a nosotros los gentiles, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, como estábamos, y sin Dios en el mundo. Amén, hermanos. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía, amén, de Israel, ajenos de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén.
Gloria a Dios. El verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ¿qué? Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Antes estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Vagábamos conforme, ¿verdad? Andábamos, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros deseos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Estábamos sin Dios. Estábamos, amén, sin esperanza. Estábamos separados completamente del pueblo de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, cuando tú vienes a Cristo Jesús, entonces vienes a ser parte del pueblo de Dios. Venimos a ser parte del pueblo del Señor. Amén. Del pueblo que es bendecido por Dios. Del pueblo, amén, que Dios le da promesas maravillosas, preciosas. Amén. Gloria a Dios. Entonces entras a ser parte, amén, de las bendiciones del Todopoderoso. Pues escrito está en su palabra, hermanos, que, ¿verdad? El Señor dice que Él vino a los suyos, pero los suyos, hablando de los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. No todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios solamente son aquellos que creen en Jesucristo. Bendito su nombre para siempre. Amén. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El verso 15, ¿qué hizo el Señor? Aboliendo en su carne. Esa era la pared que nos separaba, hermanos. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué cosa? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué somos nosotros, hermanos? Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Amén. O sea, no somos gente extraña. No somos personas excluidas. Amén. Del pueblo de Dios. Ahora somos del pueblo del Señor. Amén. Por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito su nombre para siempre. Amén. Él nos dio entrada, hablando, gloria a Dios, espiritualmente. Si podemos ver ahí la imagen del tabernáculo, gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Él, gloria a Dios, nos dio a nosotros, amén, hablando ahora en el Señor Jesús, repito, el Señor nos dio vida eterna. El lugar santísimo representa la morada del Todopoderoso, amén. Representa la vida eterna. Gloria a Dios. Hablando espiritualmente, hermanos, amén. En Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos entrada directa a la presencia de Dios. Bendito su nombre, aleluya. Antiguamente, amén, Dios se manifestaba, amén, y hablaba a Moisés también desde el tabernáculo. Gloria a Dios. Era la manera como Dios hablaba a su siervo, y su siervo llevaba el mensaje a toda la nación de los judíos. Amén. Ahora, en Cristo Jesús, amén, nosotros entramos directo por la sangre que Él derramó a la presencia de Dios.
Amén. Ahora siendo pueblo de Dios, amén, nosotros podemos consultar a Dios, podemos hablar con nuestro Dios, amén. Podemos, hermanos, ser parte de todas sus promesas. Bendito el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Ahora tú y yo en Cristo Jesús alcanzamos la salvación, porque no se puede alcanzar la salvación de otra manera, solamente a través del Señor Jesucristo. Maravilloso, amén, nuestro Dios. Grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Capítulo 3, hermanos, ahí mismo de Efesios, leamos. Gloria a Dios. Leamos el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ¿qué dice? Son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes. ¿De qué, hermanos? De la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Ahora en Cristo Jesús somos, como dice aquí su palabra, compartícipes de la promesa. Amén. Ahora nosotros en Cristo Jesús alcanzamos la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Decíamos al principio, las cosas, como dice la palabra del Señor, van a ir de mal en peor. Amén. Van a venir situaciones más duras, más difíciles para la humanidad, y el único que nos puede librar, el único que nos puede ayudar es el Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Ningún ser humano también es eterno. Ningún ser humano en esta tierra vive para siempre. Va a llegar el momento en que vamos a partir de esta vida. Amén. Por eso, mientras hay vida y esperanza, mientras tú tienes vida, tienes esperanza en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero si no tienes al Señor, es algo bien tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque la manera como entras al reino de Dios, la manera como entras a la vida eterna, repito, es a través del Señor Jesucristo. Amén. Entonces el tiempo que tienes que Dios te presta de vida, amén, tienes que aprovecharlo para vivir haciendo la voluntad del Señor. Porque repito, las cosas van a empeorar, van a venir situaciones más duras a la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, pase lo que pase, amén, suceda lo que suceda. Como dijo Pablo, ¿verdad? Ni la muerte ni la vida nos separará del amor de Cristo. Amén. De igual manera, nosotros como hijos de Dios, hermanos, estando en el Señor Jesús, amén, estando preparados, estando nosotros en comunión con nuestro Señor Jesucristo, amén, pase lo que pase, hermanos, amén. Si nos toca partir, pues no va a ser pérdida, nos vamos a ir con el Señor Jesucristo. Lo más importante, hermanos, amén, es que tu corazón esté, ¿verdad?, en el Señor. Que tú, hermanos, estés, ¿verdad?, echándole ganas en lo del Señor, en lo de Dios. Que estés solícito, dispuesto, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Que estés preparado, que estés listo. Porque realmente no sabemos el día en que nuestro Señor Jesucristo regresará. No sabemos ni la hora ni el momento. Amén. Y por eso es importante que estemos preparados. Bendito el nombre de nuestro Dios. Porque ya sea que nos sorprenda la muerte o venga nuestro amado Salvador, estemos preparados, hermanos, con el Señor Jesucristo. Entréguele su corazón al Señor, amigo, amiga. Este es un mensaje que es de parte del Señor para usted, también para que se entregue al Señor Jesucristo y venga a ser parte del pueblo de nuestro Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Alabe al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Dice el versículo 18, aleluya. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata. El verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué, hermanos? Por amor de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Aleluya. Para que vuestra fe y esperanza sean en quién, hermanos, en Dios. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, hermanos. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Amén. Cuando no conocíamos del Señor. Gloria a Dios. Él, por su sangre que Él derramó, amén, nos limpia el Señor de todo pecado y de toda iniquidad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Alabamos al Señor, hermanos. Glorioso es nuestro Dios. En el capítulo 2, hermanos, de Primera de Pedro, leamos el versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, amén, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por quién, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, ¿qué dice? Habéis alcanzado misericordia. Amén. Gloria a Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia. Ahora, gracias a nuestro Dios, amén, alcanzamos misericordia. Bendito el nombre de nuestro Dios. Antes no éramos pueblo, ahora en Cristo Jesús somos pueblo de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Él es el único que puede salvar tu vida, amigo, oyente, persona nueva en el Señor. Él es el único que puede salvar tu vida. Amén. Él es el único que puede regenerar tu vida. Delante de su presencia, amén, como antiguamente, hermanos, el sacerdote tenía que entrar con sangre al lugar santísimo. Y el sacerdote tenía que estar limpio delante de la presencia de Dios. Tenía que ser santo delante de Dios. Porque si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con algún pecado, en ese mismo instante moría, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Todo eso que se hacía antiguamente, amén, ahora en el Señor Jesús, hermanos, nos da a entender de que nosotros igual, digamos todos los seres humanos, necesitan ser limpiados, purificados, redimidos de todos los pecados, para poder entrar a la presencia de Dios, porque repito, Dios es santo, amén. Entonces nadie puede entrar a la presencia de Dios teniendo pecados. Tiene que estar limpio de pecados para poder entrar a la presencia de Dios, amén. Si una persona vive en adulterio, si una persona vive en fornicación, si una persona vive en pecado, en maldad, oiga, no es que el hermano Oscar lo dice, no, lo dice la bendita palabra del Señor, amén.
podemos leer, hermanos, versículos, amén, que nos hablan de esto, donde por ejemplo, lo hemos mencionado y lo hemos leído en otras ocasiones, pero bueno, no está por demás volverlo a leer, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 6, cuando dice el versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos para con Dios? Dice: no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, dice el versículo 11, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Aquí habla acerca de qué, de todas las personas injustas que no van a entrar en el reino de Dios. Necesita la persona venir a los pies del Señor Jesucristo, amén, reconocer que el Señor Jesús es el Salvador, es su Salvador, amén, entregarse completamente a Él, amén, bautizarse, amén, como dice su palabra, gloria a Dios, para que pueda entrar en el reino de Dios, para que también sus pecados sean redimidos, sean limpiados. Bendito el nombre de nuestro Dios. De esa manera es como es regenerada la persona, amén, y puede entrar a ser parte del pueblo de Dios y entrar a la vida eterna que Dios ha prometido a todos aquellos que aman su venida. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Aleluya. Por eso necesita entregar su vida al Señor Jesucristo. Necesita que el Señor Jesús, a través de ese sacrificio, amén, usted necesita, si no se ha entregado al Señor, que limpiar todo su pecado, toda la maldad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso dice Romanos 5, hermanos, que somos justificados. Amén. Leamos Romanos capítulo 5. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra del Señor. Leemos del versículo 1 en adelante, hermanos. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, como dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El verso 8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice ahí, hermano, su Biblia? Cristo murió por nosotros. Amén. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué, hermanos? Gloria a Dios, de la ira. Bendito su nombre para siempre. Amén. Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Mientras la persona viva en sus pecados, amén, mientras la persona no sea redimida, gloria a Dios, por medio, ¿verdad?, de la sangre que el Señor Jesús derramó, esa persona no puede entrar. Tiene que ser redimido, tiene que ser lavado, limpiado de todos sus pecados, de toda maldad, para que pueda entrar en el reino de Dios.
Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, la mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad?, ese versículo muy famoso de San Juan 3:16. Amén. ¿Cómo dice San Juan 3:16? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Yo sé que la mayoría de ustedes se lo saben. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo, San Juan 3:16. Porque de tal manera, dice, amén, gloria a Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él, ¿qué, hermanos? Que en Él, ¿qué? Crea, tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad, no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles, que ha dado a su Hijo unigénito, hablando del Señor Jesucristo, para que todo, sea judío o no judío, todo aquel que crea en Él, en el Señor Jesús, no se pierda, no se vaya a la condenación eterna. Amén. Mas tenga, que, hermanos, vida eterna. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Amén. Porque a través de la fe en el Señor Jesucristo alcanzamos, ¿qué? Justificación delante de Dios. Amén. Como veíamos el gráfico, amén, del tabernáculo. Amén. El lugar santísimo, amén. Estaba el lugar santo, amén, y el lugar santísimo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y entonces, en ese lugar santísimo, amén, representaba que la presencia de Dios en ese lugar representaba también la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, cuando la persona viene al Señor Jesucristo, amén, entonces, ¿qué decíamos, hermano? Entra ¿a qué? Al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Leíamos en San Juan 3:16. ¿Qué leíamos, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice, hermanos? No se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora note usted la otra parte del versículo 18, lo que dice, gloria a Dios. El que en Él cree, ¿verdad que sí? No es condenado. Gloria a Dios. ¿Sí lo está leyendo, hermanos, ahí? Mire lo que dice. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. ¿Sí, hermanos? Aquí en esta parte está hablando el que en Él cree, o sea, en la persona, en el ser humano que decide. Amén, hermanos. Decide creer en el Señor Jesucristo. Porque si una persona en su corazón no quiere creer en el Señor Jesucristo, entonces es lamentable lo que dice la otra parte. Dice, pero el que no cree, amén, el que no cree, ya que dice, hermanos, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén, hermanos. Ya es una cuestión de la persona. Ya es una decisión, porque Dios, amén, creó en el ser humano el libre albedrío, la libre voluntad. Entonces tú decides, yo decido, porque Él hizo su parte. ¿Cuál fue la parte del Señor? Él proveyó un plan que nos iba a llevar a la salvación, un plan que nos iba a redimir de todo pecado y de toda maldad. Amén. Entonces Él mismo, el Dios que creó todas las cosas, amén, tomó forma de siervo, repito, se hizo semejante a nosotros, amén, de necesidades, y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, amén. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado
y de toda iniquidad. Ahora, la decisión está en ti. Si tú crees en el Señor Jesucristo, amén, vas a alcanzar vida eterna. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, entonces es lamentable el asunto. ¿Por qué? Porque habla la Biblia de una condenación eterna. Bendito el nombre de nuestro Dios. El verso 19, hermanos, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué sucedió? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí es donde está, hermanos, este problema en el ser humano, donde no decide entregarse al Señor. Amén. Porque no le gusta que le digan las cosas que está haciendo mal delante de Dios. Amén. No le gusta. Viene la luz, que es el Señor Jesús, se manifiesta y manifiesta las obras que son malas, y manifiesta el Señor, amén, gloria a Dios, lo que el ser humano tiene que hacer. Manifiesta el Señor su plan de salvación, amén. Manifiesta el Señor sus mandamientos, su palabra, y ahí está el problema, donde aquel que no le gusta, ¿verdad?, las cosas, digamos, las cosas que dice la palabra de Dios, las cosas buenas, amén, gloria a Dios, decide mejor irse por el camino equivocado y mejor seguir en el pecado y en la maldad. Pero, hermanos, nos conviene, a todos nos conviene, le conviene al amigo nuevo que nos está viendo, entregarse al Señor Jesucristo, porque si cree en Él, es como va a entrar a la vida eterna. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Es grande el amor de nuestro Dios. Amén. Y Él nos ama en gran manera, y por eso, amén, el Señor vino y murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para que usted y yo entremos a la vida eterna. Bendito el nombre de nuestro Dios. Así que ánimo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Echémosle ganas.